Así que aquí está la historia que la mayoría es demasiado educada para contar. El tipo de historia que en Hollywood se susurra, pero que nunca se publica. Porque cuando se trata de Meghan Markle, la línea entre la verdad y la actuación siempre ha sido muy delgada. Durante años ha sido pintada como la víctima, la visionaria, la mujer que desafió a una institución centenaria por amor. Pero lo que pocos dicen en voz alta es que detrás de esa narrativa inspiradora hay una estrategia milimétricamente calculada. Y hoy, finalmente, las piezas comienzan a encajar, porque a medida que el brillo se desvanece, las cámaras se apagan y los contratos multimillonarios empiezan a evaporarse, la pregunta ya no es si Meghan fue víctima del sistema, sino si ella se convirtió en el sistema. Todo comenzó como un cuento de hadas moderno, una actriz de televisión, una historia de amor con un príncipe, un matrimonio que prometía romper barreras y traer un nuevo aire a la monarquía británica. Pero aquí viene la parte que no se cuenta. Desde el principio, todo lo que parecía espontáneo, romántico y genuino ya estaba planeado al detalle. Cada aparición pública, cada entrevista, cada gesto frente a las cámaras fue cuidadosamente diseñado para construir la imagen de una princesa moderna y empoderada. Pero en el camino, algo cambió. Y lo que comenzó como una historia de amor terminó convirtiéndose en una producción a gran escala, donde el guión, el enfoque y hasta las emociones eran parte del espectáculo. Porque cuando se quita el título real y los titulares, lo que queda es una mujer viviendo una vida de multimillonaria, sin el ingreso de una multimillonaria. Todo empezó a desmoronarse lentamente, no con un escándalo, ni con un titular incendiario, sino con silencios. Personas que antes estaban en su círculo cercano dejaron de contestar llamadas. Asistentes, publicistas e incluso algunos amigos famosos empezaron a poner distancia. Trabajar para Meghan era como caminar sobre vidrios rotos, confesó una ex colaboradora. Todo tenía que girar en torno a su imagen, su narrativa, su versión. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de las sonrisas y los discursos de compasión había una dinámica de control y perfeccionismo que rozaba lo obsesivo. Cada palabra, cada gesto, cada post en redes sociales era revisado, aprobado y calculado. Nada quedaba al azar. Y aunque esa obsesión con el control fue lo que la llevó al éxito, también se convirtió en su mayor enemigo, porque cuando intentas controlar cada aspecto de una historia, tarde o temprano, pierdes el control de la historia misma. Mientras tanto, Harry comenzaba a apagarse. El príncipe rebelde que una vez se reía en entrevistas, ahora parecía un hombre cansado, perdido entre cámaras, guiones y causas que ya no parecían suyas. Fuentes cercanas dicen que las discusiones en casa eran constantes. Meghan quería más proyectos, más presencia, más cámaras. Harry quería silencio. Ella veía cada aparición pública como una oportunidad, dijo un amigo cercano. Él la veía como una trampa. Y así, el matrimonio que un día desafió el palacio comenzó a fracturarse desde adentro. Pero lo más interesante no fue lo que pasó entre ellos, sino lo que estaba ocurriendo fuera. Los medios que durante años la habían tratado como la nueva Diana comenzaron a oler algo distinto. Historias sobre colaboradores maltratados, contratos caídos y negocios que nunca despegaron empezaron a filtrarse poco a poco. Era el principio del fin de la narrativa perfecta. La caída fue inmediata, fue elegante, silenciosa, como un castillo de cristal que empieza a agrietarse sin que nadie lo note, hasta que se derrumba por completo. Primero fueron los contratos. Netflix, Spotify e incluso marcas de moda que antes se peleaban por tenerla, empezaron a retirarse discretamente. Un ejecutivo de streaming lo dijo sin rodeos. Meghan ya no genera el interés que generaba antes. Su narrativo está gastada. Y es que después de años de vender vulnerabilidad, la audiencia ya no compraba el guión. Los documentales, los podcasts, las entrevistas donde hablaba de su verdad, todo comenzó a sentirse ensayado. Cada lágrima, cada pausa dramática, cada historia sobre sufrimiento real o imaginado ya no tocaba corazones, tocaba nervios. La gente dejó de verla como víctima, dijo un experto en medios británicos, y empezó a verla como actriz. Mientras tanto, Harry se convertía en un fantasma. Lo veían solo en eventos caritativos, mirando el suelo, evitando a la prensa. El brillo rebelde de antes había desaparecido. Y eso precisamente fue lo que más alarmó a la familia real. Porque, según fuentes cercanas al palacio, los Windsor siempre supieron que Meghan podía caer en desgracia mediática, pero nunca imaginaron que Harry se hundiría con ella. Fue entonces cuando los rumores comenzaron. Reuniones secretas, llamadas discretas y una palabra que en el palacio no se pronunciaba desde hacía años: reconciliación. Pero en Montecito el ambiente era distinto, frío,
controlado y profundamente tenso. Meghan, consciente de que su imagen estaba en peligro, intentó recuperar el control de la narrativa. Más entrevistas, más apariciones públicas, más discursos de empoderamiento y superación. Pero ya era demasiado tarde. El público había cambiado. El espejo se había roto. Mientras Meghan trataba de salvar su marca, Harry empezó a hacer algo que nadie vio venir: desaparecer. Dejó de aparecer en los eventos conjuntos, rechazó invitaciones públicas y, según fuentes cercanas, comenzó a pasar más tiempo solo. Se volvió introspectivo, callado. Ya no quería cámaras, solo quería silencio. En un inicio, Meghan pensó que era temporal, que el estrés, la presión y los titulares crueles lo habían agotado, pero pronto notó algo distinto. Harry no solo estaba cansado, estaba despertando. Los gestos que antes pasaban desapercibidos ahora lo irritaban. Los ensayos frente al espejo antes de una entrevista, las correcciones de tono, las frases reales que Meghan repetía como si aún vivieran en el palacio. Ella lo dirigía, dijo una fuente. Él empezó a odiar eso. Entonces Harry comenzó a reconectarse con personas de su pasado, viejos compañeros del ejército, ex asesores del palacio e incluso algunos amigos de su madre, Diana. Las conversaciones eran breves, discretas, pero cada una de ellas la acercaba a una misma idea: volver. No por el trono, no por la fama, sino por reencontrarse con la única versión de sí mismo que le quedaba. Una noche, según un informante del Círculo Real, Harry llamó a un viejo contacto en Londres. No pidió ayuda, solo dijo: necesito volver a casa, por un tiempo. Nadie sabe exactamente qué respondió el otro lado de la línea, pero a las pocas semanas, un jet privado fue visto despegando desde Santa Bárbara rumbo al Reino Unido, sin Meghan, sin cámaras, sin escoltas. Los tabloides no tardaron en notarlo. El príncipe que huyó regresa, decía un titular del Daily Express. Y mientras el mundo especulaba, Meghan guardaba silencio, un silencio que, para algunos, sonaba menos a estrategia, más a miedo. Cuando Harry abordó ese jet rumbo a Londres, Meghan no lo detuvo. No hubo escenas dramáticas, ni lágrimas en el aeropuerto, solo una frase corta antes de que él se fuera: haz lo que necesitas hacer. Pero los que estaban en esa casa esa noche dicen que apenas se cerró la puerta, el silencio fue ensordecedor. En Montecito, Meghan se quedó sola, sin Harry, sin el brillo mediático que los mantenía en los titulares, sin la narrativa que siempre la había protegido. Durante semanas apenas salía de casa. Las cámaras, que antes esperaban verla sonriente en los portones, ahora captaban solo ventanas cerradas y persianas bajadas. Parecía un fantasma, dijo una vecina. El jardín estaba descuidado. Las luces se quedaban encendidas toda la noche. Mientras tanto, en Londres, la presencia de Harry no pasó desapercibida. Fue visto visitando discretamente a su padre y más tarde reuniéndose con William. Sí, William, el mismo hermano con el que había protagonizado uno de los dramas más explosivos de la historia real moderna. Pero esta vez las cosas eran distintas. No hubo reproches ni gritos, reveló una fuente del palacio. Fue una conversación entre dos hombres que finalmente se reconocieron como hermanos. Según testigos, Harry permaneció en el Reino Unido varios días, hospedándose en una residencia rural lejos del ojo público. No dio entrevistas, no hizo apariciones, solo habló, escuchó y, por primera vez en años, guardó silencio por elección. Ese silencio, sin embargo, hablaba más que 1000 titulares, porque mientras Meghan intentaba reestructurar su imagen en California, Harry parecía encontrar la paz que había estado buscando desde que dejó el palacio. Y el contraste no podía ser más claro. Mientras ella se desmoronaba, él comenzaba a sanar. El silencio nunca ha sido el lenguaje de Meghan. Ella habla con imágenes, con gestos, con titulares. Y cuando el mundo se dio cuenta de que Harry estaba en Londres, no tardó en reaccionar. Los paparazzis captaron sus primeros movimientos. Una salida casual al café favorito de Montecito, ropa perfectamente elegida, un par de sonrisas ensayadas y un anillo que brillaba más que nunca bajo el sol californiano. Fue una actuación, dijo un periodista de espectáculos. Una escena cuidadosamente coreografiada para enviar un mensaje: estoy bien, no lo necesito. Pero tras esas imágenes había caos. Fuentes cercanas aseguran que, en privado, Meghan estaba furiosa. Se sentía traicionada, no solo por Harry, sino por el público que ahora aplaudía su renacimiento lejos de ella. Dijo que él le debía todo, reveló un ex asistente, que sin ella Harry aún sería el príncipe perdido bajo la sombra de William. Los teléfonos comenzaron a sonar. Se convocaron reuniones con su equipo de relaciones públicas, redactores de confianza y un par de productores de streaming. La orden era clara: reconstruir la narrativa, nuevos proyectos, una posible docuserie sobre la reinvención femenina. Incluso se habló de un libro centrado en la maternidad y la resiliencia, pero lo que en realidad buscaba no era inspiración, era control. Meghan no soporta perder el poder de moldear su historia, dijo un miembro de su antiguo equipo. Y ahora Harry se lo estaba arrebatando. Cada movimiento de él en Londres, cada aparición discreta, cada fotografía donde se le veía en paz, representaba un golpe a su imperio
mediático, porque por primera vez desde que se casaron, el mundo estaba escuchando a Harry sin ella, y eso, para Meghan Markle, era inaceptable. El regreso de Harry al Reino Unido fue discreto, pero no invisible. Los medios lo rastreaban desde su llegada, y aunque él intentó moverse con bajo perfil, los rumores se encendieron como pólvora. Harry está en Sandringham, se reunió con su padre, William, y él fueron vistos caminando juntos. Las redes estallaron. Después de años de distanciamiento, el príncipe caído estaba de vuelta en el corazón del imperio que había abandonado. Y lo más impactante, no como enemigo, sino como hijo. Según fuentes cercanas al palacio, el rey Carlos lo recibió en privado. No hubo cámaras, ni protocolo, ni discursos públicos. Solo un padre y un hijo conversando detrás de puertas cerradas. Fue una reunión larga y silenciosa, dijo una fuente. Carlos escuchó más de lo que habló, y Harry, por primera vez en mucho tiempo, fue honesto. Cuentan que Harry habló de sentirse perdido, de cómo su deseo de libertad se había convertido en una prisión dorada y de cómo había dejado que el resentimiento lo consumiera. No quiero volver al pasado, habría dicho, pero quiero volver a mi familia. Esas palabras, según un asesor real, fueron como un bálsamo para el rey. Por primera vez desde el caos del Brexit, vio en Harry al hijo que había criado, no al rebelde mediático que lo había desafiado en público. La reunión se extendió por horas. Al salir, un fotógrafo captó una sola imagen: Harry caminando por los jardines de Sandringham, mirando al cielo con una expresión que mezclaba paz y arrepentimiento. Esa fotografía recorrió el mundo, y mientras los tabloides británicos titulaban "El hijo pródigo regresa", en California Meghan apagaba el teléfono, porque ese gesto, una simple visita familiar, había cambiado todo. Ya no era la duquesa la protagonista, era Harry, y su historia, la que antes fue contada por otros, ahora empezaba a escribirse de nuevo por él mismo. En cuanto las imágenes de Harry y el rey Carlos dieron la vuelta al mundo, Meghan entró en acción. No era una reacción emocional, era estrategia pura. Los miembros de su equipo sabían lo que significaba. Si el público veía a Harry reconciliándose con su familia, la narrativa del exilio dorado, ese donde ella era la heroína que lo liberó, se derrumbaba. No podíamos permitir que pareciera débil, dijo una fuente de su entorno. Tenía que verse empoderada, como si todo estuviera bajo control. Y así empezó el contraataque. En menos de una semana, revivió su marca de estilo de vida, filtró exclusivas a revistas amigas y fue vista en Los Ángeles asistiendo a eventos con celebridades influyentes. Las cámaras la amaban otra vez. Los titulares decían: Meghan vuelve más fuerte que nunca. La duquesa renace entre rumores de reconciliación real. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, las cosas estaban lejos de estar bien. Estaba obsesionada con los titulares, reveló una ex asistente. Pasaba horas leyendo comentarios, analizando la reacción del público, buscando cualquier señal de que la gente aún estaba de su lado. Mientras tanto, Harry guardaba silencio. No desmentía nada, no confirmaba nada, simplemente desapareció de la conversación pública. Y ese silencio fue lo que más lo enfureció. Ella no soporta no tener el control, dijo un allegado, y ahora ni siquiera podía controlar el silencio de Harry. Según fuentes de Montecito, la tensión en casa era insoportable. Las discusiones se convirtieron en rutina y los equipos de ambos trabajaban prácticamente separados. Ya no compartían estrategia, reveló un productor cercano a ellos. Harry hablaba de proyectos personales y Meghan insistía en mantener la marca conjunta viva. Era como si ya estuvieran en dos mundos distintos. Los rumores de crisis matrimonial crecían, y mientras ella intentaba mantener su imperio de imagen, el público empezaba a notar algo. Ya no creían en ella. Las redes que antes la defendían con pasión, ahora estaban llenas de comentarios escépticos. Se nota que todo es actuación. Harry se ve más feliz sin ella. La duquesa perdió el guión, y por primera vez desde su salida del palacio, Meghan ya no tenía cómo reescribir la historia. Mientras Meghan luchaba por mantener su marca, Harry ya estaba trabajando en silencio en algo completamente diferente. Nadie lo sabía, ni siquiera su equipo más cercano, pero un periodista del Times lo filtró semanas después. Harry estaba escribiendo, no un libro comercial, no un documental, ni siquiera unas memorias. Era un proyecto íntimo, casi terapéutico, un texto personal que exploraba su identidad, su rol dentro de la familia real y sobre todo su relación con el poder, la libertad y el amor. No habla desde el resentimiento, explicó una fuente, habla desde la claridad. El manuscrito, titulado provisionalmente Ciclos, no buscaba vender escándalo, buscaba cerrar heridas. Pero lo que realmente impactó a todos fue el hecho de que Meghan no tenía idea. Ella se enteró por un tercero, dijo un amigo común, y cuando lo supo, explotó.
En Montecito las cosas se tornaron gélidas. Los equipos dejaron de coordinarse, las agendas se manejaban por separado y la tensión podía sentirse incluso en las pocas apariciones públicas que hacían. Harry, por su parte, se mantenía firme. Ya no evitaba el tema, no se justificaba. Solo decía una frase cada vez que alguien le preguntaba por el libro. A veces la verdad no necesita permiso. Esa línea se volvió viral. Millones la compartieron, viéndola como el reflejo de un hombre que por fin se atreve a ser él mismo. Y mientras su figura pública recuperaba respeto, la de Meghan se desmoronaba. Las marcas comenzaron a distanciarse. Los proyectos en Hollywood se pausaron y los aliados mediáticos que alguna vez la adoraban ahora preferían no mencionarla. Pasó de ser la voz del cambio a ser el eco de su propio discurso. El libro no había salido, pero el efecto ya era innegable. Harry había recuperado algo que ni el palacio ni Meghan habían logrado controlar: su narrativa. El silencio en Montecito se volvió ensordecedor. Por primera vez, no había comunicados, no había fotos cuidadosamente filtradas, ni historias que desviaran la atención. Harry había hablado, y esta vez el mundo lo escuchó de verdad. Sus palabras en aquel manuscrito se filtraron en pequeños fragmentos, reflexiones sobre la pérdida, sobre lo que significa crecer bajo una identidad impuesta, y sobre cómo el amor, cuando se mezcla con la ambición, puede convertirse en una prisión más elegante. He pasado años intentando proteger algo que tal vez nunca estuvo realmente en peligro, y en el proceso perdí partes de mí que ahora intento recuperar. Esa frase fue suficiente para que los medios estallaran. Los tabloides la llamaron la redención de Harry, mientras que los expertos reales hablaban de un renacer emocional. Incluso algunos antiguos críticos reconocieron que el príncipe parecía finalmente encontrar su voz, esa que había sido silenciada por años de guiones ajenos y estrategias mediáticas. Pero la reacción de Meghan fue muy diferente. Según varias fuentes, ella sintió que el libro era una traición, una puñalada envuelta en poesía. Intentó contactar a los editores, buscando detener su publicación o al menos incluir un prólogo conjunto. No funcionó. El proyecto siguió su curso. Y cuando el libro finalmente vio la luz, el impacto fue inmediato. Las críticas lo llamaron brutalmente honesto, desgarrador y el testimonio más humano que un Windsor haya escrito jamás. El público no lo leyó como un ataque, sino como un despertar. Harry ya no busca limpiar su imagen, escribió un periodista. Busca reconciliarse con su reflejo. Y aunque no todo era reconciliación, algo en él había cambiado. Se le vio caminando solo por las calles de Londres, sin escoltas, sin cámaras, como un hombre que por fin se permite ser uno más. Mientras tanto, Meghan se mantenía en silencio. Algunos decían que estaba planeando su propio regreso mediático, otros que había decidido retirarse un tiempo. Pero lo cierto es que por primera vez desde su boda, ya no era ella quien controlaba la historia. Harry, el príncipe que renunció a su trono por amor, ahora se había liberado de un tipo diferente de corona, la del miedo, la culpa y la manipulación emocional. Y en su última entrevista, cuando le preguntaron si volvería a hacerlo todo otra vez, Harry sonrió con esa calma nueva que solo tienen los que han pasado por el fuego y sobrevivido. Quizás no cambiaría nada, porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Esa frase cerró el ciclo. El cuento de hadas terminó, pero el hombre finalmente había despertado.